amigos, querida iglesia de Jesucristo, querida familia, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este estudio, el poder de la oración. En esta tarde tenemos el tema vida de victoria en oración. Es un tema hermoso que nos activa el cuerpo, el alma y el espíritu. Como dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:15, que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La vida de victoria en la oración es una vida entregada a Dios, creerle a Dios, al Padre Celestial, hacer un hábito. Pero gracias a Dios nos ha dado la oración, que es la herramienta más poderosa para que a través de Él y en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo de Dios podamos tener una verdadera vida de victoria en oración. Como dice Santiago 1, 22, 24, pero debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Debemos hacer, no solamente orar y tener fe y esperar, no, accionarnos en la oración, creerle que Dios es un Dios de amor, y que cuando nosotros le creemos y vamos de esta manera, no solamente oyendo lo que nos dice la palabra de Dios, obedeciendo, cumpliendo, accionándonos en sus mandamientos, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así también, como nos dice en Juan 4, 23, 24, que dice que Dios, y en verdad dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Si quieres tener una vida de victoria en la oración, es necesario entonces que en cuerpo, alma y espíritu te entregues a la oración. Vamos a ver cuál es mi forma de orar. Adelante. Muchas veces nosotros pensamos en la oración, hablamos de la oración, queremos orar y muchas veces fracasamos en la oración, no vemos el resultado, pero no es porque Dios no quiera responder, sino porque en nosotros está en poner por obra y creer en fe para pedirle a nuestro Padre Celestial. Debemos orarle a Dios el Padre a través de su Hijo en el poder del Espíritu Santo. En fe es creyendo, teniendo la convicción y la fe que lo que le estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial lo vamos a ver. Jesús oró a Dios como Padre. Vamos a leer Juan 17:1, dice así la palabra. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí nos vemos por la palabra el ejemplo que Jesús oró a Dios como Padre. Se refirió a Dios como Padre Santo, pero también se refirió a Dios como Padre justo. Él es nuestro Padre, Él es un Dios justo, porque cuando nosotros creemos que oramos con convicción a nuestro Dios, nos tenemos que animar, tenemos que instruirnos por la palabra de nuestro Dios, tenemos que llegar con un corazón humillado, tenemos que creer en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, esa muerte que Él presentó por nuestra salvación, por la respuesta que Él pueda darnos a cada uno de nosotros. Debemos orar a Dios en el nombre de Jesús. Nuestras posiciones ante Dios está en Jesús, somos justificados en Él. Dice así la palabra de nuestro Dios en Efesios 2:18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dice también Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios nos va a dar todo. Muy brevemente, con estos versículos que he leído, quiero contarte un pequeño testimonio cuando se cree en el poder de la oración, cuando se cree en Dios en fe. Yo fui diagnosticada con problemas de tiroides, insuficiencia a la insulina, y fui al médico por mis exámenes, por un tratamiento, y estuve así por alrededor aproximadamente de 2 años o un poco más, con medicamentos diarios, 7 medicamentos diarios. El médico me dijo que tenía que aprender a vivir con esa enfermedad porque nunca se curaba. Estando en el Evangelio, para mí eso fue duro. Y empecé a orarle a Dios, a creer en el poder de la sanidad. Por 2 años estuve en esa situación. Un domingo en medio de la oración, en medio de la alabanza, le oré a Dios que salió de adentro de mi corazón. Le clamé, le pedí que me ayudara, que me sanara, que me reconfortara, que cambiara mi vida, que pusiera sanidad sobre mí. ¿Y sabes qué sucedió? Solo Dios me pudo sanar, donde el hombre dijo que yo tenía que aprender a convivir con una enfermedad. A los pocos días fui al mismo médico y me mandaron a hacer todos los exámenes. ¿Y sabes qué salió? Que yo no tenía absolutamente nada. Le hablé a ese médico quién era Jesús, que Él me sanó, que cuando nosotros le oramos al Padre, creyendo, solo Él desde el cielo va a enviar esa sanidad que tú puedas estar necesitando hoy. Cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo, con Cristo Jesús sí se puede en oración, pero tienes que entregarte a Él en oración, en fe, creyendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Esa es la mejor forma de orar, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Esa es una vida de victoria realmente. Amén. Que el cristiano debemos vivir siempre. Cada día siempre decimos vemos la mano de Dios, unas cosas sobrenaturales, algunas cosas muy sencillas. En las cosas más sencillas siempre está ahí Dios cuando le creemos, cuando tenemos una vida de victoria en oración. Y vamos a seguir con los testimonios porque tenemos algo muy bonito también que sucedió en esta semana. Pero vamos a ver este otro punto, ¿cómo me acerco a Dios? Adelante, Ángel. Cuando nos acercamos a Dios tenemos que tener en consideración siempre venir con esa actitud de arrepentimiento, con esa actitud también de obediencia, esa actitud de fe, de que cuando nosotros oramos a Dios vamos a ser escuchados por Él. ¿Y por qué tenemos que tenerlo en cuenta? Porque siempre tenemos que revisarnos, porque muchas veces nos podemos desviar, nos podemos equivocar, y cuando nosotros nos revisamos, si nosotros nos arrepentimos de esos errores, podemos acercarnos nuevamente al Padre para que Él nos perdone. Y podemos ver en la palabra de Dios, en Lucas 15, cuando Jesús habla de la parábola del hijo pródigo. Este era un hijo que, aún teniéndolo todo, prefirió irse de su casa para buscar nuevas experiencias, porque él pensaba que fuera del hogar donde estaba con su padre iba a tener mejores cosas. Pero podemos ver a través de la historia que él lo único que consiguió fue gastarse todo lo que tenía, desaprovechar todo eso que muchas veces pasa en nuestra vida cuando Dios nos da dones, cuando Dios nos da bendiciones y las desaprovechamos por apartarnos de su mano. Pero él después de todo lo que vivió, de la situación actual que tenía, él decidió volver a su padre. Él dijo: me levantaré e iré a mi padre. Cuando él se acercó de nuevo a la casa de su padre al mirarlo se alegró. No lo miró con desagrado por haberse ido, sino que se alegró porque era su hijo. Y le preparó un banquete porque era una celebración que su hijo haya vuelto al hogar. Y el hermano de él le dijo al padre: ¿por qué lo celebras si él decidió dejarte, si él se fue y se olvidó de nosotros? Pero el padre le respondió:
mi hijo estaba perdido y ha sido encontrado, estaba muerto y ha resucitado. Y así pasa con nuestras vidas, que pudimos haber hecho cometido muchos errores, muchos pecados, pero Dios está dispuesto a perdonarnos, y nosotros que ya estamos en la iglesia no podemos pensar así de las personas que están entrando, sino apoyarlos, porque es una celebración allá en los cielos cuando una persona se arrepiente de corazón para buscar a Dios. Está el otro punto, que es la humildad. Tenemos que hacer de lado esa actitud que podemos tener de egocentrismo, como se hablaba en la semana anterior, de no venir, de no hacerlo para que las otras personas lo vean, sino de hacerlo para Dios. Y lo dice en la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, cuando dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, si nosotros creemos que Él puede hacerlo todo, aún así lo imposible, entonces Él no va a escuchar. Tenemos que dejar de pensar de que yo tengo esto porque yo lo hice, de que yo tengo esto porque yo luché, porque yo me esforcé, y empezar a creer que Dios nos bendice. Porque ¿cómo yo puedo agradecerle en una oración a Dios si yo no creo que Él me lo dio? ¿Cómo yo puedo pedirle algo a Dios si yo no creo que Él es el que me lo da, sino que es mi propio esfuerzo? Entonces tenemos que humillarnos, tener en nuestra mente que Él es el que lo puede hacer todo, que por todo el conocimiento que tengamos, por toda la preparación que podamos tener, Él sin Dios no sirve, es vano. Entonces en nuestro corazón tiene que estar esa humildad y ese arrepentimiento. Después viene la obediencia, como el ejemplo del joven rico, que aunque era buena persona y era obediente, no solo queda ahí, tenemos que ir más allá, y es hacerlo siempre para la obra de nuestro Señor Jesucristo, seguir sus pasos. Y es la obediencia no solo de sus mandamientos, sino de predicar el Evangelio, de ser apoyo para nuestros hermanos, de buscarlo en oración constantemente, porque no podemos ir en obediencia y hacer otras cosas del mundo al mismo tiempo. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Y el último punto, que es la fe, podemos ver el ejemplo del centurión en Mateo 8:13, donde dice: entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión tenía un criado enfermo, y él creyó que si iba a donde Jesús podía ser sano. Pero al hablar con Jesús, Jesús dijo para ir a donde él y sanarlo. Pero tanto era la fe de este hombre, tanto creía y sabía, que le dijo: así como yo hablo a mis criados y ellos obedecen, yo sé que si tú hablas, si tú lo dices, él será sano, porque yo no soy merecedor de que tú vayas a mi hogar. Y con esa fe él pudo recibir el milagro, su criado fue sanado. Y en toda la Biblia podemos ver que mediante la fe es que ocurren las sanidades, es que ocurren los milagros. Así es, esa es la vida de victoria en oración, una vida maravillosa. El reino de los cielos se abre cuando tú estás en esa victoria, cuando estás en oración, cuando tú le entregas tu corazón, le crees a Dios. Es un privilegio la oración y es una necesidad. Y el pueblo tiene que venir. Y tú, donde estás ahora detrás de estas redes sociales, yo te invito a que le creas a Dios. Y esa vida de victoria, ¿cómo lo podemos ver, Alejandra? Pues nosotros, para tener un éxito en la oración, para que Dios pueda, como por decirlo así, aceptar nuestra oración, primeramente vamos a ver varios puntos. Primeramente, nosotros debemos de hablar con Dios y escucharlo. La oración es un diálogo con Dios, es hablar con Él, es como si estuviéramos aquí nosotros hablando ahorita. Pero es importante que para que exista ese diálogo hay que hablar, pero también hay que escuchar. Y escuchamos a Dios a través de su palabra, lo escuchamos a Dios a través de las personas que nos rodean, a través de las situaciones que nos pasan muchas de las veces. Ahí podemos escuchar a Dios. Y el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6, 7,
el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Filipos, que en ese momento ellos estaban pasando por una circunstancia difícil porque estaban siendo perseguidos, y les exhortó y les dijo: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Aquí nos habla de que ante todo vengan con súplica y con acción de gracias. Y esto también está muy relacionado con lo que ya hemos visto en los anteriores videos, que los puedes conseguir en nuestro canal de YouTube, acerca de la oración del Padre Nuestro. Como siguiente punto, un corazón sincero. Dios se enfoca más en nuestro corazón que en cualquier otra cosa. Muchas de las veces las personas creen que orar por muchas horas es lo que va a hacer que Dios escuche nuestra oración, es lo que va a hacer que sea una oración exitosa, que si yo oro 3, 4 horas seguidas, mi oración va a ser súper exitosa. Y no es así, porque Dios ve nuestro corazón. Claro está saber que no está mal hacer oraciones así, porque nosotros debemos dedicarle a Dios un cierto tiempo. Debemos de acercarnos a Dios con ese corazón sincero, y eso es lo que Él va a ver, no solo la cantidad de palabras y de tiempo que hagamos, sino nuestro corazón, que sea completamente sincero delante de su presencia. Como siguiente, no le exijas a Dios. Sabemos que nosotros debemos de pedirle a Dios, pero muchas de las veces caemos en exigirle, como si nosotros fuéramos los que le mandamos a Dios. Y no es así. Esa es una manera en que nuestra oración no va a ser exitosa, porque comenzamos a pedirle a Dios, pero en el momento en el que no vemos la respuesta, comenzamos entonces a quejarnos, y ahí es donde entra la exigencia, en que quizás tenemos situaciones difíciles, en que Dios, yo quiero un trabajo, Dios, yo quiero que me saques de esta situación, Dios esto, Dios lo otro, y comenzamos a hablarle de una manera indebida. Y la palabra de Dios nos enseña a que debemos de pedir, pero hay que saber pedir las cosas. Veamos qué nos dice Filipenses 4:12. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga todo o que no tenga nada. Y esto es muy importante saberlo por lo siguiente, porque muchas de las veces pasamos circunstancias, situaciones difíciles, y creemos que Dios nos tiene que dar las cosas así. Le comenzamos precisamente eso, a exigir, pero también tenemos que saber que estamos pasando quizás por un proceso, por un momento en el que Dios nos quiere enseñar las cosas. Y Dios hace todo perfecto, porque Él dice que todas las cosas obran para bien. Quizás en el momento no lo vemos, y por eso es que caemos en exigirle a Dios. También está el siguiente punto, que es alabarle. Para una oración exitosa nosotros debemos de alabar a Dios, debemos de alabarle a Él por lo que Él es, por su grandeza, por su bondad, por tantas cosas que nosotros podemos frenarnos en el día y ver las maravillas que Dios ha hecho, y alabarle a Dios por cada una de esas cosas, porque cuando nosotros comenzamos a alabar es como si saliéramos de nosotros mismos y nos dejamos de enfocar en los problemas, en las circunstancias, y nos centramos en alabarle a Dios. Como siguiente punto, que ya lo tocó mi hermano, el arrepentimiento. Nosotros diario debemos de hacer esto, porque en nuestro transcurso del día cometemos cosas que quizás consciente o inconscientemente no nos damos a veces cuenta de las acciones, de cosas. Entonces debemos de, al finalizar el día, también pensar qué fue lo que hice, quizás no me di cuenta de tal cosa, y ahí en lo secreto tú le comienzas a pedir perdón a Dios, nos arrepentimos para que nuestra oración pueda llegar delante del trono de Dios. Como siguiente punto está la gratitud. Nosotros al orarle al Señor, nosotros debemos de ser agradecidos por todas las cosas. Hacer una pausa, así también como en el arrepentimiento, hacer una pausa y ver todo nuestro día, cómo fue de inicio a fin, y comenzar agradeciéndole a Dios. Y por último, y muy importante, que también fue tocado la semana pasada, es permanecer. Esto es muy importante para que nuestra oración sea exitosa, para que nuestra oración llegue delante de Dios,
porque debemos de permanecer como lo dice en su palabra Juan 15:7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedís todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras, o sea, si cuando tú lees la palabra y todo eso llega a tu corazón, entra a tu corazón y comienzas a hacer los hechos, las obras conforme a la palabra de Dios, a su voluntad, es porque estás lleno de la palabra de Dios. David permaneció en todo momento y podemos verlo a través de los salmos. Hay 150 salmos donde vemos que David permaneció alabando a Dios, que fue el punto que vimos ahorita, orando a Dios. Podemos ver tantas oraciones hermosas que David hizo y están plasmadas en los salmos. Nos dice Salmos 37:4. Deleítate asimismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Debemos de deleitarnos en Dios, y deleitar es gozarnos, es disfrutarlo, disfrutar ese momento de la oración para que sea exitosa. Tú tienes que disfrutarlo, tienes que amar ese momento, y Él concederá las peticiones de tu corazón, y eso está relacionado con Juan 15:7, que dice: pedís todo lo que querés y os será hecho. Si nosotros permanecemos, vamos a ser bendecidos, vamos a pedirle a Dios lo que queramos y va a ser hecho conforme a su voluntad. Amén. Si quieres una vida de victoria en la oración, si quieres que tu oración sea exitosa, como dice Alejandra, sea eficaz, sea eficiente, sea victoriosa, entonces debemos hacerlo de corazón. El día domingo pudimos ver un testimonio de un niño de 10 años que él anhelaba tener una respuesta de parte de Dios, y le dijo a su abuelita: Dios a mí no me quiere. Y la abuelita le dijo: pero ¿cómo que no te quiere? Dios te ama. Dice: si Dios me quisiera, yo quisiera comprobarlo. Si Él me regalara un pollo, yo sabría que Él me quiere. Eso sucedió el día sábado. El día domingo vinieron a la iglesia, y en el corazón de una hermana, Dios había puesto el sentir de donar una bolsita de mercado y un pollo que el niño había pedido. El niño anhelaba una respuesta de Dios. Mira qué oración tan simple, tan sencilla, tan humilde, pero de un deseo de tener esa respuesta de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Eso Dios se glorifica en esos momentos, que es importante que nosotros nos acerquemos a Dios con un corazón humillado y creyéndole, en fe creyéndole, como bien dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que te invito para el próximo miércoles a este programa Cambiando para Jesucristo en familia.